Vamos a comenzar entonces con el seminario DISC de hoy, donde tengo el gusto de presentar a un exalumno y segundo graduado de este programa. Me refiero al doctor Pablo Medina. ¿Ah? Para aquellos que no lo conocen, él es de formación físico y con un magíster de la Universidad de los Andes en Colombia, y el 2012 ingresó al DIS en modalidad de cotutela entre esa universidad y la nuestra, donde el profesor Goles fue justamente su advisor acá en la UAI, pero también trabajó con el profesor Rica. Como les dije, fue el segundo graduado del DISC en agosto del 2016 y posteriormente hizo un postdoc en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el profesor Valdivia, donde continúa actualmente. A modo de dato anecdótico, les comento que aparte de su buen desempeño que tuvo acá en el DIS Pablo, a varios de nosotros nos impresionó justamente la dieta que él llevaba, porque en ese tiempo, y creo que ahora también hacía ejercicio y para mantenerse comía alrededor de 7 huevos al día. ¿Ah? Entonces eso nos impresionaba mucho. No sé si eso continúa en la actualidad, quizás Pablo nos podrá decir, pero bueno, es un gusto tenerlo nuevamente acá y poder escuchar sobre sus temas. Y ahora los dejo con él y con su charla titulada From Random Walk to Basic Navigation in Complex Network. Muchas gracias, Pablo, y adelante, por favor. Sí, sigo comiendo como 7 huevos al día. ¿Todavía? ¡Wow! Sí, todavía, pero no es por eso. Lo que pasa es que estoy haciendo una transición de comer carne a ser un poco más vegetariano. Un poquito, no más. Perfecto. Bueno, buenos días para todos. Gracias a Marco por su excelente presentación. Eh, Hoy quisiera hablarles primero, pues contarles un poco mi experiencia siendo estudiante de doctorado y cómo pues yo conocí a Eric, conocí a Sergio, conocí a Marco. De hecho, Marco fue la primera, cuando recién llegué a Chile, fue la primera persona que me recibió en el aeropuerto. Por coincidencia, su esposa al día de hoy también resultó siendo colombiana. Entonces, pues hay una relación bastante estrecha con él. Con Eric claramente fue la persona como que en un momento yo estaba trabajando en Colombia y con mi jefe allá en Colombia, Roberto Sarama. Y eh, Roberto invitó a Eric y yo estaba un día ahí trabajando en una oficina bastante oculta y Roberto me dijo que si le quería presentar algo de mi trabajo a Eric. Yo se lo presenté y eso fue en el año 2011. Cuento corto, en el 2012, pues Eric eh, arrancó a la par con el programa de doctorado del DISC. Me llevó, entonces me trajo acá a Chile y pues comencé a conocer a todos los de la primera generación. Eso se prorrogó tanto así, pues que yo tuve la oportunidad, el privilegio de ser de la primera cohorte de graduados de doctorado del DISC. Eh, yo siento que casi el 70-80% de mi formación al día de hoy se los agradezco mucho, sobre todo al profesor Rica, pues él me dedicó bastante de su tiempo en la formación para formarme a mí como investigador, así que es eh, de bastante aprecio pues hablarles a ustedes y contarles un poco de la experiencia que he tenido en todos estos años, desde el 2012 para acá. Bueno, y gracias a eso pues hoy puedo contarles que estoy haciendo un postdoc en la Universidad de Chile, en el Departamento de Física, con otro grupo de investigación, el cual aprecio mucho, el grupo del profesor Juan Alejandro Valdivia, el profesor José Rogan, y a eso me dedico. Esto es básicamente lo que voy a tratar hoy en mi charla. Voy a contarles un poco, creo que ya les adelanto un poco de lo que ha sido todos estos años y complementa un poco con lo que Marco les había dicho. Y quiero contarles también un poco acerca de lo que estoy trabajando hoy en día. La vida después del doctorado, pues sigue el postdoc y la investigación para aquellos que queremos seguir en la ciencia. Voy a hablar o voy a resumir de forma muy rápida, tal vez 4 trabajos que nosotros hemos realizado durante todos estos años. Son algunos de los trabajos que he estado realizando.
todos ellos desde la perspectiva de los sistemas complejos, pero más sobre las redes complejas y el transporte en redes. Si ustedes leyeron un poquito el bio que les envió Marco y que fue el anuncio de este seminario, quiero llegar a ese punto y mostrarles que muchas veces las herramientas de tráfico y los software de navegación, por ejemplo Waze, a veces, no sé si ustedes tengan la intuición, pero a veces es buena idea no obedecerlos, desertar, para poder llegar más rápido de un punto a otro. Bien, quiero comenzar desde un modelo de transporte en redes que es bastante simple, bastante trivial. eh, una caminata aleatoria, llegar a estos modelos que consideran un plan, una ruta de navegación, y mirar que a veces no es tan descabellado pensar en que seguir un plan, una ruta de acción que sea tal vez un camino más corto, una ponderación de camino más corto, no es muchas veces la solución óptima en ciertos regímenes. Y bueno, eso es lo que les quería mostrar. Así que parto un poco con una pequeña introducción sobre por qué los grafos para modelar el tráfico, el tránsito, el transporte, no solo en el transporte de vehículos, lo que vemos hoy en día en las calles, sino que por detrás la idea de que emerja una red eh, es natural, ocurre en la naturaleza. Si nosotros nos observamos a cualquier organismo, nosotros mismos somos producto de esa evolución que considera eh, redes para poder ser eficientes sobre el transporte de nutrientes, de información, de ciertas sustancias. Mm, Después, pues, quiero mostrarles un poco de qué sería un transporte bastante sencillo en, en algunos modelos de redes, en este caso, pues, discretos, y mostrarles dos trabajos que hemos estado desarrollando en el último año, y después como cambiarnos al transporte en una ciudad, el tráfico en una ciudad. Y aquí es donde les mostraría un poco lo que les conté sobre esto de los software de navegación y cuándo sería óptimo seguirlos y cuándo no sería óptimo, cuándo sería óptimo desobedecerlos. Eh, Marco ya les había contado un poco de de mi historia. Yo llegué en 2012 a Chile. Ya había realizado una maestría en la Universidad de los Andes. Soy físico de formación. Eh, Tuve la oportunidad de hacer el doctorado en el DISC y aparte de eso también graduarme de doctorado en la Universidad de los Andes. Actualmente pues puedo hacer mi postdoc, un postdoc gracias a que gané un proyecto Fondesit y lo estoy realizando en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bien. Bueno, estos son algunos de los temas a los cuales yo dedico mi tiempo en investigar. Yo comencé a trabajar en confrontaciones de tipo humano. Eh, Todo listo con herramientas desde la física y la estadística. Ese primer paper lo trabajé con un profesor en la Universidad de Miami que se llama Neil Johnson. No sé si ustedes de pronto, aquellos que sean bastante interesados de los sistemas complejos, pero el profesor Johnson es una persona pues, que ha publicado no solo literatura de papers, sino también libros de divulgación. Es una persona bastante conocida. Casi que cuando yo estaba en el pregrado, el sueño de cualquiera de nosotros que quería seguir el camino de los sistemas complejos era algún día eh, tropezarse a Neil en el camino, tener la fortuna de encontrarse a Neil en el camino. Y yo leí un libro de Neil Johnson que se llama Simply Complexity, y unos años después, por razones del azar, del destino, resulté conociendo al profesor Neil Johnson y pues con él realizamos esta primera publicación en la cual lo que queríamos era mirar cómo los patrones de confrontación, sea por ejemplo, yo tengo dos bandos, y llamamos el bando A, el bando B, el bando azul, el bando rojo, se enfrentaban y uno podría mirar
si estos estaban aprendiendo el uno del otro. ¿En qué sentido? Que si uno veía enfrentamientos continuos, uno veía que el tiempo entre enfrentamientos se estaba cortando cada vez más, pero no seguía solo una distribución de tiempo que se están acortando eh, bastante trivial o bastante eh, intuitiva, sino que seguía cierto patrón matemático, lo cual podría permitir, por ejemplo, en el caso del conflicto, en su momento el conflicto armado en Colombia, poder determinar cuándo podría ocurrir periodos de recrudecimiento y periodos de relajación del conflicto. Y esto aplica también para las dinámicas en protestas, también en las caídas en la bolsa de valores, de los precios de las acciones. Entonces era un modelo que era transversal a muchas cosas. ¿Bien? Eh, Ahora estoy dedicado mucho al transporte en redes y eso es lo que les voy a hablar, pero quiero contarles pues algunos de los trabajos rápidamente que hemos estado realizando pensando en transporte en redes. Hemos estado haciendo cosas en lenguaje y teoría de la información, cómo modelar lenguajes con un grafo, es decir, que yo pueda, el grafo represente, sea una simplificación que contenga bastante información de un lenguaje y cómo esto me puede ayudar a hacer filiación de los lenguajes sin necesidad de recurrir a la historia o de también encontrar otros patrones de información de los lenguajes sin recurrir a otras herramientas más que una simplificación de un grafo, donde el grafo, los nodos van a ser solo los caracteres. Esto implica pues que yo pueda hacer comparaciones de distintos lenguajes siempre y cuando pues conserve la misma cantidad de caracteres. También estamos trabajando en red, perdón, en terremotos eh, y cómo yo puedo hacer modelación de terremotos, no necesariamente predicción. A veces no nos gusta decir la palabra predicción porque en el caso de un terremoto pues puede ser algo bastante delicado, pero digamos que sí obtener algo del estudio, algo de información de lo que pasa en los terremotos a través de redes, ver cómo ciertas probabilidades de ciertos eventos sísmicos ocurren sin necesidad muchas veces de que sean eventos sísmicos que sean coledáneos, que estén cerca geográficamente, pero pues conservan ciertas estructuras de redes. Eh, Vamos a hablar hoy de lo que les voy a hablar, básicamente el trabajo que estaba haciendo en los últimos meses es el tráfico en redes, que es algo que ya les conté, el tema de hoy. Eh, Otro tema que de hecho terminamos de enviar un tercer referato de un paper es acerca del fútbol y cómo podemos utilizar redes para estudiar por lo menos la correlación que hay entre las redes de pases y el desempeño de un equipo con los marcadores y hacer predicciones sobre quién podría llegar a ser el campeón de un torneo de fútbol. En este caso, pues estudiamos el torneo del 2000, la liga del 2012-2013, cual el Barcelona salió campeón. Tal vez este no es la mejor liga, pues porque el Barça pues excede a todos los demás equipos en muchas métricas, pero sí nos permite dilucidar ciertas correlaciones e información que una red puede traer o una modelación de tipo de redes, en este caso la red de los pases de los jugadores, para sacar información de qué va a ocurrir en el torneo. Y pues por último, el tema de moda, que es esto del nuevo coronavirus. Claramente aquí estamos mirando el transporte de cierta cantidad, en este caso pues virus y cómo se propaga un virus a través de esta red. Esto pues no es un modelo, si uno se pone a ver pues los modelos SIR, o todos los modelos comportamentales no es algo nuevo, pero pues es un tema que está en furor. Es un tema bastante interesante pues por todo lo que atañe y pues igual hay cosas que se pueden seguir haciendo en- sobre transporte en redes y propagación de virus. También estoy trabajando en clima espacial y predicción del clima espacial.
Esto se hace más como con redes neuronales y toda esta cuestión de machine learning. Y el tema que estoy trabajando con Eric y Sergio y con Aldo, que de hecho fue con el que yo realicé parte de mi doctorado, y esa es la continuación, segregación social con modelos de Ising. Y hoy en día pues estamos estudiando las migraciones, que es un tema que es bastante interesante al día de hoy, usando los mismos modelos. Les cuento pues que yo realicé mi tesis con Eric y Sergio, haciendo una generalización del modelo de Schelling, de segregación, que tiene las mismas dinámicas matemáticas de los modelos de Ising, de Spines. Y por detrás o antes de este modelo, pues existía algo que era el modelo de Sakoda, que era un modelo mucho más general, que nos permite hacer por lo menos una clasificación mucho más amplia de todos los sistemas sociales. Bueno, si uno se pone a ver como el transporte en redes, pues como les había contado, pues si uno se pone a ver cualquier organismo, las redes aparecen como un mecanismo para el transporte o un elemento esencial para el transporte. Uno lo puede ver en la propagación de, de un virus, la propagación de una enfermedad, la propagación de un rumor, el tráfico en ciudades. Se ponen a ver la forma en cómo se conectan las calles. Tiene una cierta estructura también de red, no necesariamente una grid, sino que puede tener algo un poco más complejo. En los sistemas sociales, las migraciones, uno puede ver que también hay una estructura de red y que hay elementos que se están transportando en medio de esta red. Y el caso base, creo que por excelencia, que es el Internet, que es donde se están eh, transportando muchos paquetes de información sobre ciertos nodos o servidores, y hay nodos que son mucho más poblados que otros, que están recibiendo mucha más información, y hay otros que no tanto. Eh, entonces, el modelamiento de sistemas complejos, muchos de ellos, la gran parte de la modelación, pues va a requerir necesariamente tener estos elementos de cómo se conectan las partes para poder tener algo de información del sistema. Entonces, yo creo que ya muchos de ustedes, pues por los cursos que ustedes han visto y su formación y el desarrollo de los temas de investigación que ustedes están haciendo al día de hoy, pues tienen que saber esto, que un grafo no es más que un conjunto de nodos y links, nodos y conexiones, o vértices y aristas. Y uno lo que quiere estudiar o quiere ver el transporte lo puede hacer desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista continuo, donde uno lo que quiere es como estudiar la propagación de una señal, por ejemplo, la sincronización. Algunos de ustedes, no sé si de pronto estén trabajando con modelos como el de Kuramoto, que es un modelo donde a mí me permite estudiar de una forma bastante simple. Es un modelo de juguete, pero que me puede traer mucha información, el modelo de Kuramoto. O seguir con una dinámica, no sé si en ejecución mucho más simple, pero sí pensar que puede ser más fácil de entender cosas, es verlo desde una dinámica discreta, que es lo que estamos haciendo, y sería básicamente que yo voy a transportar una cantidad de M paquetes sobre una red, o esos M paquetes se van a diseminar de un nodo a otro nodo. El caso claro sería la difusión de esos paquetes. ¿Bien? Entonces aquí uno puede hacerse un montón de preguntas interesantes. Por ejemplo, si yo puedo cambiar la densidad de los paquetes de uno a otro, ¿cómo podrían al final terminar esas densidades eh, iniciales? ¿Cuál sería la densidad final? ¿Cuáles serían los tiempos de viaje? Las longitudes o la distancia promedio que toma un paquete ir de un lado a otro. ¿Qué pasa si yo cambio la topología? Muchos de ustedes deben estar familiarizados con qué es una red de datos Renji, qué es una red de Watts-Strogatz, qué es una red de Barabasi-Albert, que básicamente me habla sobre la topología, cómo se están conectando los nodos. Y por último, pues, ¿qué pasa si yo tengo diferentes estrategias de navegación o diferentes estrategias que a uno le van a permitir tomar decisiones
de cómo se deberían transportar un paquete de un nodo a otro. Entonces, si yo quisiera tomar el camino de los modelos discretos, yo podría hacerme dos, como dos tipos de modelos grandes, y es, ¿qué pasa si yo estudio el transporte de una forma aleatoria? Bien, entonces si yo tomo un paquete y lo voy a mover de forma aleatoria de un nodo a otro, o tomo un nodo aleatorio y pongo un paquete en un vecino de ese nodo, en otro nodo vecino de forma aleatoria, yo me puedo hacer aquí preguntas como, puedo hacer estadística sobre el número de paquetes en cada nodo. Nosotros aquí realizamos un trabajo sobre el modelo Ehrenfest, el mismo que se utiliza en termodinámica para explicar el equilibrio termodinámico, valga la redundancia. Nosotros hicimos una generalización, y eso les voy a mostrar rápidamente en una diapositiva, de cómo yo puedo generalizar este modelo en una red. Y también quiero hablarles rápidamente de otro trabajo que nosotros hicimos sobre estadísticas del el primer tiempo de viaje, o el que demora un nodo ir de un nodo a otro. Generalmente en este problema, quiero pues adelantar un poco de eso, es que uno tiene ese problema es, ya bastante conocido, no tendría nada nuevo. Sin embargo, nadie se preocupa por estudiar o decir que esto tiene la naturaleza de una densidad de probabilidad, y nadie estudia esa densidad de probabilidad que está asociado a este problema. Y es algo que nosotros hicimos, desarrollando un modelo de generación de una función generadora, una función de momentos, para poder estudiar, hacer un estudio completo sobre la distribución de, de esta probabilidad de ir de uno a otro. Y por último, ¿qué pasa si hasta el momento pues tenemos, si uno considera como un random walk, una caminata aleatoria, uno estaría pensando en que pues yo no sigo ninguna estrategia más que el azar? Pero ahora, ¿qué pasa si yo agrego un poco más de azar, digo, un poco menos de azar, un poco más de un plan para poder ir de uno a otro? Bien, y la pregunta que nosotros nos haríamos es si a veces desertar de ese plan de ir de uno a otro es una buena idea o es una mala idea. Y eso es lo que quiero tratar a lo largo un poco, o dejar ese sabor en boca de esa pregunta sobre el transporte en redes. Bueno, como les conté, ¿qué pasa? Contamos como el modelo más sencillo que uno pudiera tener en una red, que es una caminata aleatoria. Y pues uno puede hacer algo de matemáticas con respecto a eso, matemáticas de hecho que salen muy simples, y es que yo puedo hacer el cálculo del número de paquetes que puedo tener en cada nodo, siempre y cuando pues yo esté haciendo esa caminata aleatoria. Y yo puedo tener dos aproximaciones de eso. Yo puedo tener una aproximación de campo medio, donde yo puedo calcular el número promedio de nodos que hay, el número promedio de paquetes que hay en cada nodo, que básicamente es esta solución que están viendo acá, que básicamente soluciona esta ecuación diferencial que es terriblemente simple, que me está diciendo a mí el número de paquetes que están entrando y que están saliendo sobre cada nodo. Entonces, yo les quiero mostrar acá en esta figura, si yo tengo una red bastante sencilla, que es esta que están viendo acá, una red incluso dirigida, yo podría estimar el número de paquetes que hay en el transiente, es decir, después de que ha llegado a la condición de estado estable, pues yo puedo definir más o menos el comportamiento que está ocurriendo ahí, yo puedo calcular un promedio. Sin embargo, uno se da cuenta pues que si yo tengo este elemento estocástico, pues yo puedo pensar intuitivamente que se está oscilando sobre ese mismo promedio, pero no estoy describiendo completamente la dinámica que está ocurriendo ahí. Entonces, pues uno podría recurrir a una segunda aproximación, que es una aproximación de ecuación maestra, donde yo puedo estimar las probabilidades de transición de un nodo a otro o de un estado a otro, y yo puedo tener soluciones para eso. Lo que me va a dar es una descripción mucho más sofisticada, en el sentido que yo no solo puedo tener el número de paquetes en promedio que está dentro de un nodo, sino que también puedo tener las desviaciones
o las fluctuaciones del número de paquetes que hay sobre cada nodo. Entonces, una pregunta que es bastante interesante, si vemos acá, estos son matemáticas que no son nuevas, pero es jugar un poco con la topología y es pensar cómo yo cambiando la topología en una red, pues podría tener resultados incluso del número de paquetes sin necesidad de correr la simulación y solo per se sabiendo la topología de la red. Entonces les quiero mostrar un poco qué pasaría si yo cambio la topología. Eh, Veamos un caso súper trivial con una con redes de 8 nodos. Yo podría tener el número promedio de paquetes que hay en cada nodo y esto va a estar de alguna forma va a estar dado o va a estar dominado por la topología que tenga cada red. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, los resultados que uno podría ver, que uno podría esperar con algunas desviaciones estándar. Una desviación estándar que tiene unas fluctuaciones que tiene el hecho de que pase un número promedio de cada paquete, del número promedio de paquetes sobre cada nodo. Pero lo interesante de esto es ver que el número de paquetes que va a haber en cada nodo o la distribución del número de paquetes va a estar, eh, va, va, va a estar dominado por la topología que tiene la red. Entonces, como podemos ver en esta figura, yo puedo tener las dos aproximaciones, la de campo medio, la ecuación maestra, y sé que ambas son coincidentes, es decir, perdón, que son congruentes, pero la distribución que sigue el número de paquetes que hay en los nodos va a estar fuertemente eh, dado por la topología. Entonces, por ejemplo, si vemos el panel, toda la columna A, si yo tengo una red, por ejemplo, de R2 Renji, la red de R2 Renji, pues el número de paquetes que hay sobre cada nodo pues va a ser similar a la distribución del grado nodal de esa red. Si yo tengo, por ejemplo, en el caso 1B, que es la distribución de Barabás y Albert, que básicamente es la construcción de redes libres de escalas o que los nodos se van a comportar de la distribución del grado nodal va a seguir una función de Pareto, pues uno ve que el número de paquetes que van a estar sobre cada nodo también va a seguir esa distribución y lo mismo si yo considero una red de Watts-Strobel, que es las de mundo pequeño. ¿Bien? Entonces, como moraleja de esto es que yo puedo hacer incluso, antes de ejecutar los cálculos, yo puedo tener ideas de cómo se va a distribuir el número de paquetes dado una topología. Entonces, la topología va a influenciar fuertemente el número o el tráfico que pueda haber de número de paquetes en cada nodo. Bueno, eso fue un trabajo que ya hicimos, que publicamos en Scientific Reports. Después una pregunta que uno se podría hacer es, dense cuenta que yo tengo un número de paquetes que yo comencé a pasar de un nodo a otro, pero ahora lo que quiero hacer es tomar un solo paquete y quiero mirar cómo sería la distribución de tiempos de ir de un nodo a otro. Bien, como les había contado en algún momento de la charla, y es que el número de paquetes, eh, o sea, yo tengo una solución para el tiempo promedio, o incluso si se dan cuenta, pues en estos modelos que son discretos es como la distancia promedio que sigue de ir de un nodo a otro, que el paquete sigue para llegar de un nodo a otro, ¿bien? Pero en realidad, pues esto constituye una distribución de probabilidad y esa distribución pues no ha estado estudiada en la literatura. Nosotros lo que hicimos fue estudiar esa distribución. ¿Cómo? Pues lo que hicimos fue generar una ecuación de momentum, ¿bien? No necesariamente una función generadora de momentos, sí, pero sí una función de los momentos estadísticos. Y teniendo esa función de momentum, lo que queremos es caracterizar una función de probabilidad que, si se dan cuenta bien, no es una distribución exponencial, pero tampoco es una distribución de ley de potencia. Pareciera que el régimen está en la mitad de esos dos, pareciera que fuera una función gamma. Entonces nosotros lo que hicimos fue encontrar una función
y un método que me permite caracterizar muy bien esta distribución. Esta distribución va a tener dos parámetros. Uno que va a dominar sobre la parte de la ley de potencia y otro que va a influenciar o a dominar la parte de una distribución exponencial. Entonces, esta distribución va a estar en la mitad, como pueden ver en esta línea azul. Eso sería como la distribución de tiempos de viaje. Y nosotros lo que tenemos es que nosotros podemos caracterizar sin necesidad de fitear, solo con nuestra distribución de momentos de forma teórica, calcular el primer y el segundo momento y con esos cálculos pues hacer la caracterización de esta función, como les repito, sin necesidad de hacer un fit estadístico. Incluso nuestra distribución es mucho mejor. La forma en que nosotros calculamos esta distribución es mucho mejor que la función, por la función general de momentos que haciendo el fit estadístico. Y además nos permite recuperar, si uno toma una instancia, bien, en que yo ahora sé, digamos, la distribución de probabilidad y sé las probabilidades, yo podría hacer el problema inverso y es, yo puedo, dados esas distribuciones de viaje, recuperar la topología de la red, que es un problema que es mucho, en teoría debería ser más complicado, pero por la forma en que nosotros hicimos el planteamiento de este problema, pues eso lo hacer como el problema inverso. Y también algo que es importante destacar acá es que nosotros consideramos funciones de costo sobre la red. Entonces es eh, si ustedes leen la literatura un poco de este tipo de problemas, se asumen muchas cosas. Por ejemplo, que yo tengo que tener la ecuación de balance detallado, eh, no tiene que ser una red dirigida. Entonces acá nosotros tenemos que la red puede ser dirigida y además puedo tener unas probabilidades distintas a los costos de viaje. Entonces, este problema pues es teórico, pero es aplicado a muchos campos, por ejemplo, no solo en el transporte, en una red, sino que podría tener incluso aplicaciones en mecánica cuántica. ¿Bien? Eh, ya, pues hasta el momento les he contado qué pasaría si yo tengo básicamente un movimiento aleatorio de los paquetes. Veamos a ver qué pasaría si ahora eh, yo tengo unas estrategias para poder yo irme de un sitio a otro. ¿Será que la cuestión cambia o no cambia? Y es que esto ocurre porque modelar el tráfico en una red, eh, como lo hemos mencionado hasta ahora, pues no es muy, eh, difiere de muchas formas de moderar el tráfico hoy en día en las ciudades. Entonces, porque si se dan cuenta, pues yo nunca hablé de una densidad de los paquetes, digo, de los nodos, que lo cual podría representar que las calles pues tienen capacidad infinita de soportar cualquier cantidad de vehículos, lo cual no ocurre. Entonces, en la vida real, pues hay los vehículos ocupan un espacio y una densidad, eh, hay unos recursos que son limitados. También hay elementos de control, por ejemplo, en el tráfico pues tenemos los semáforos y también podemos considerar dos casos, y es que yo puedo considerar casos donde la ciudad pues tiene el mismo número de autos, pero nosotros tenemos que en las ciudades pues los autos están entrando y saliendo, entonces tenemos una ciudad que es abierta e incluso tenemos horas peaks, rush hours, donde uno va a tener pues horas en que el tráfico está todo en la calle y hay otros en que no. Bien, entonces eso dificulta un poco el modelamiento del tráfico. Pero pues vamos a incluir algunos de los elementos de estos elementos para modelar el tráfico con modelos también pues muy simples. Entonces lo que voy a terminar de explicar en la charla y es vamos a generar una simulación de agentes. En principio vamos a considerar una simulación donde la ciudad cerrada, veamos que es el caso más sencillo, donde los autos están en la ciudad y sencillamente se van de un lado a otro y no están entrando y saliendo. En esta primera aproximación vamos a considerar pues una grid donde yo voy a tener una ciudad de M calles, donde las calles pues van a tener una dirección, es decir, no por cualquier calle yo me puedo mover en cualquier sentido, sino que solo hay un sentido por calle.
y voy a también a decir que la calle pues tiene una capacidad, tiene un número de celdas, ¿bien? Entonces pueda tener m calles con n celdas y cada auto va a ocupar una celda. Va a tener semáforos con periodos, con semáforos de periodo T, es decir, que en la mitad del periodo está en verde, pues puede cruzar, y la otra mitad, pues el semáforo no me va a permitir pues cruzar, que los autos crucen. Entonces, yo lo que quiero recrear un poco la dinámica de las ciudades. Entonces, por ejemplo, veamos alguno de esos casos, y es que yo, si yo tengo un auto que quiere adelantar al otro, pues sencillamente no va a poder ser porque el otro auto pues está ocupando una celda. Si el semáforo está en rojo, no puede cruzar el auto, el autito no puede cruzar. Lo mismo, si quiere pasar a la otra celda, pues tiene que esperar a que el otro auto pues desocupe una de estas celdas. Y también vamos a considerar una ciudad que tenga efecto Torrijos, que sea cerrada. Es decir, pues si pueden ver, por ejemplo, este auto violeta que está acá, digamos, digamos este que está acá, sale y pues por este lado debería entrar por este otro lado. Entonces no es como que salga y se pierda, no. Tiene unas condiciones de borde nuestra simulación. Y algo que queremos considerar, pues son, perdón, dos cosas que queremos considerar es, como les había mencionado, el uso de estrategias, que es que cada auto pues siga una estrategia para poder llegar de un destino a otro. Y algo que es bastante importante es como nosotros queremos ver qué pasa si nosotros consideramos un tiempo de deserción, es decir, es como el parámetro importante que queremos introducir, y es una vez el auto se desespera y el conductor se desespera y no quiere seguir una ruta porque está con demasiado tráfico, pues eh, el auto podría desertar, deserta y sigue otra ruta. Bien, entonces eso es lo que vamos a considerar a grandes rasgos de nuestra simulación. Vamos a definir unas cantidades importantes, que es como lo que vamos a medir. Vamos a medir la densidad, que básicamente es el número de autos en las calles y entre la capacidad de las calles, o sea, es el número de calles por el número de celdas. Vamos a considerar un tiempo mínimo de viaje, y es sobre el parámetro sobre el cual queremos hacer nuestras mediciones. Es, por ejemplo, si yo quiero ir de un punto A a un punto B, pues el mínimo viaje va a ser el tiempo de viaje teta, ¿bien? Y sobre ese vamos a comparar los viajes cuando haya tráfico en la ciudad y que los autos sigan una estrategia o no. Vamos a considerar una velocidad promedio de transporte, y adicionalmente pues vamos a mirar esta cantidad que es el flujo promedio, que es una cantidad que se mide bastante en los papers de transporte. Entonces, que básicamente lo que me está diciendo es cuántos autos se están moviendo eh, en promedio durante cierto tiempo. Bien, entonces, cuántos autos, pues, dados unas circunstancias, se van a mover. Eh, bueno, no todos se van a mover porque puede que estén en tráfico, estén en un taco. Entonces, queremos ver bajo ciertas circunstancias cuántos se mueven dado cierta configuración del sistema. Y como les había mencionado, pues vamos a seguir unas estrategias. Nosotros consideramos en particular tres estrategias. La primera, que sería como navegación en la cual el auto sigue la mínima distancia. Vamos a considerar navegación que considere pesos. Quiere decir esto que el auto constantemente está recalculando la del tiempo mínimo de viaje, considerando el tráfico que hay por cada calle. Básicamente es considerar en una red los pesos de viaje o el tiempo de viaje, y lo que querríamos es minimizar este tiempo de viaje. Y adicionalmente queremos considerar otra estrategia, que es qué pasa si yo hago el cálculo, un ejemplo, antes de salir de mi casa, de un sitio a otro, ¿bien? Y yo solo lo calculé una vez, no lo estoy constantemente calculando como el caso anterior, que era dinámico, sino yo solo calculé el tiempo mínimo considerando tráfico, no considerando la distancia como el primer caso, y yo voy a desertar de esas estrategias una vez eh,
yo considere que tengo un tiempo de paciencia atado y de repente pues llegue un trancón a un taco y en ese taco pues yo seguí la estrategia de Waze o el software de navegación que ustedes quieran usar y llego y digo no, ya no aguanto más, pues yo lo que voy a hacer es que voy a desertar y sigo por una calle que esté más vacía a mi parecer y después vuelvo y recalculo y considero seguir la misma estrategia. Bien, entonces lo que quiero ver es qué tan eficiente o qué tan bueno es considerar este parámetro de deserción o cuánto sería el óptimo en el cual desertar bajo ciertas circunstancias. Esto sería básicamente lo que les vamos a mostrar a continuación. Y es en esta figura, por ejemplo, en la figura A, yo voy a tener un tiempo, el tiempo normalizado de viaje, es decir, cuánto me demoraría de más dado la mínima distancia, el mínimo tiempo de viaje, y obviamente pues considerar la mínima distancia, variando la densidad en la ciudad y variando el tiempo de, el periodo tau, el tiempo de deserción de la ruta. Entonces, pues aquí es considerando todas las estrategias, las tres estrategias que nosotros hemos mirado. Entonces, pues claramente la de mayor viaje, la de mayor tiempo de viaje va a ser aquella que considere la de mínima distancia sin considerar el tráfico que puede haber en las ciudades. Pero uno se da cuenta que el cambio de una estrategia a otra pues va a darse porque yo considere un periodo más largo de paciencia o no, ¿bien? O sea, un periodo más de deserción, lo cual se puede ver en la figura B. En la figura B lo que estamos considerando es qué pasaría si nosotros tenemos la estrategia, por ejemplo, la estática, es decir, yo consideré seguir la misma ruta ir desde mi ciudad, perdón, desde mi punto A hasta mi punto B, una sola vez, pero lo que voy a hacer es que voy a recalcular esa ruta dada el tiempo de deserción. Entonces uno se da cuenta que aquí uno no va a encontrar un régimen que sea lineal. Si bien uno se va dando lineal y fuera de eso, uno esperaría que a medida que el tiempo, que aumente la densidad en la ciudad, el número de autos que haya en la ciudad, pues aumente de alguna forma el tiempo de viaje y pues no va a ser así. Vean, dense cuenta, a partir del punto Rho 2, teta 2, si yo tengo una ciudad y un tiempo de viaje, aumentar la densidad en la ciudad no necesariamente va a implicar que mi viaje demore más. Va a haber un periodo, va a haber un punto, un espacio, un espacio en el cual yo voy a obtener que incluso los tiempos de viajes van a ser menores y después es cuando yo considero que tener un tiempo de deserción más bajo va a ayudar a que yo llegue más rápido. Entonces, si se van a dar cuenta, si se dan cuenta, pues ya después de ese régimen donde yo tengo una ciudad saturada, por lo menos por encima del 40%, claramente después del 50%, si yo llegué a un punto donde yo encuentro un taco, lo más seguro es que lo mejor sea desertar de la estrategia, ¿bien? Claramente seguir la estrategia pues me va a generar una demora en tiempo mucho más alta. Y hemos introducido la figura 6D. Si se dan cuenta, D lo que hace es que sigue un poco estos regímenes donde está el parámetro Rho, caracteriza cada uno de estos regímenes, pero si se da uno cuenta, esto tendría cara como el, el caudal del viaje, o la cantidad J que ya les había escrito, que es cuánto se están moviendo en unidad de tiempo, pareciera que sigue un comportamiento bastante familiar que aparece en muchos lados, y es este sigue pareciera una ecuación logística. Y pareciera que cuando uno considera este caso, uno está en el límite entre considerar una ciudad cerrada y una ciudad abierta. Recuerden que hasta el momento yo solo estoy trabajando con una ciudad cerrada. Ahora queremos hacernos la pregunta en dónde precisamente cambia esta cuestión de la ciudad cerrada y abierta, en qué régimen. Y si uno puede hacer un poco más de estudio sobre esto, considerando ahora la ciudad abierta. De hecho, uno podría entender que una ciudad cerrada solo es el caso particular de un caso
no sé si la palabra sea muy particular, pero sí un caso bastante importante de la ciudad abierta donde están entrando y saliendo vehículos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y es que vamos a plantear primero un modelo bastante sencillo eh, de ecuaciones diferenciales de entrada y salida de la ciudad, donde la densidad en la ciudad pues va a estar dado por eh, dos, dos flujos de entrada, un flujo de entrada, un flujo de salida, y si se dan cuenta, pues el parámetro que el cual va a caracterizar pues este nuevo modelo, pues va a ser la densidad de entrada de los autos a la ciudad, y la densidad de salida pues va a estar, perdón, el flujo de salida pues va a estar básicamente dado por una relación constante que uno la puede construir con base al tiempo de viaje de los autos. Es decir, si el auto cumple su tiempo en promedio su tiempo de viaje, pues este auto pues iría a salir bien. Esto es un modelo que, como les estoy mencionando, sería como teóricamente, nosotros después construimos la simulación con base en esto y miramos a ver qué es lo que pasa, pero lo que les quiero mostrar acá es que si uno considera este modelo sencillo, teórico, no hemos todavía recurrido a la simulación como en este primer caso, uno puede calcular que yo tengo dos atractores o que la ciudad pues va a converger a dos atractores, es decir, yo puedo caracterizar de esta función que de alguna forma es una función logística, puedo caracterizar hacia qué régimen la ciudad converge. Entonces vamos a ver esto en la siguiente diapositiva. Si ustedes miran la diapositiva del lado izquierdo, casi que yo voy a tener dos ramas. Entonces vamos a ver primero qué son los colores. Entonces yo parto con una condición inicial eh, de tiempo de viaje multiplicado pues por la probabilidad de entrada. Casi que lo que estoy diciendo es que el parámetro es la probabilidad de entrada de los autos al sistema y va a estar caracterizado esa primera condición inicial también con una densidad inicial. Y lo que vamos a ver es a qué converge, a qué densidad final converge la ciudad. Entonces, lo que está en azul son todas aquellas configuraciones que convergen hacia la rama de abajo, la rama izquierda, si se dan cuenta, pues pareciera una función cuadrática, ¿bien? De hecho, son esta función, estas dos ramas que se pueden ver acá, es esta y esta, son las dos que podemos describir con nuestro modelo. Bien, estas dos, los puntos de las dos ramas que llegan el sistema, sino que todas aquellas configuraciones que estén en azul van a converger a la rama abajo, a la gris que está abajo, que parece seguir comportamiento cuadrático. Y las rojas son todas aquellas que llegan a la condición, podemos decirlo, a la condición estable, y es que el sistema colapsa totalmente. Entonces, todas las azules convergen a la rama de abajo, las rojas convergen a la rama de arriba. Eso sería el modelo teórico, bien, contrastado con las simulaciones. Pero ¿qué pasa si nosotros ahora introducimos las estrategias de viaje? ¿Se verá que nosotros podemos llegar a otros equilibrios y a otras condiciones que no podría llegar el sistema bajo las condiciones que hemos descrito anteriormente? Entonces uno se da cuenta acá que si yo introduzco algo de estocasticidad en el sistema, pues yo voy a tener probabilidades distintas perdón, probabilidades distintas de converger a cada una de las ramas. Bien, entonces pareciera que donde tengo los colores amarillos acá en esta parte, es porque no todas van a llegar al azul o todas van a llegar al rojo si están ahí, sino que parte va a llegar al rojo y parte va a llegar al azul. Y si consideramos, por ejemplo, estrategias, por ejemplo, las mismas que habíamos mencionado, uno puede llegar a casos interesantes, y es que uno puede llegar como a regímenes que están en la mitad. No necesariamente uno va a llegar al estado donde sea la rama estable y la rama inestable, sino que yo puedo llegar a estados intermedios, donde voy a poder llegar no necesariamente a un colapso de la ciudad, sino que voy a poder seguir una configuración que igual llegó otro equilibrio del sistema que no puede de alguna forma ser predicho por el modelo teórico original. Entonces eso es lo que me va a permitir las estrategias y es como llegar a regímenes intermedios en la ciudad, lo cual pues en algunos casos podría ser interesante y en otros no. Bien, entonces a veces va a ser lo mejor seguir la estrategia
y como vimos en ciertos casos, para ciertas densidades no va a ser la mejor idea. Entonces, esto lo que nos ayuda a evidenciar es que muchas veces seguir estos problemas o seguir estos software de navegación eh, van a ser buenos bajo ciertos regímenes y otros que no. Se podría entender es porque el sistema pues, puede meter todo sobre una misma ruta y al final resulta colapsándose. Y lo que uno lo que querría al final es descolapsar el sistema y puede que al final yo demore menos tiempo, siempre y cuando tome vías que son eh, más desocupadas. Y si se dan cuenta, esto sería de alguna forma emular estrategias de random walk. Entonces, a veces, tal vez seguir una estrategia de camino aleatorio para llegar de un punto a otro sea en ciertos escenarios mejor que seguir una estrategia en la cual yo considere un plan de ir de un punto a otro. Ya, así que con eso cierro un poco la charla dentro de lo desordenado que fui, pero que quiero que ojalá sea el mensaje que se queden detrás, y es que a veces considerar una caminata aleatoria puede que sea mejor en ciertos escenarios que considerar un plan ordenadito de ser bastante disciplinado y seguir al Waze, por ejemplo. Sobre estos trabajos se pueden hacer muchas cosas. Piensen que la ciudad es solo una generalización de algo que puede ser más grande. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestros sistemas de transporte internos, por ejemplo, el sistema circulatorio, sistema respiratorio, funcionan bastante similares. Y también tiene incluso unos semáforos y unos periodos de transporte, que es dado, por ejemplo, por el corazón, que también tiene periodos de transporte. Queremos hacer generalizaciones de esto. Queremos seguir trabajando en estas cuestiones de transporte en las ciudades, sabiendo que pueden haber muchas más variables que no se han estudiado. Y pues eso a grandes rasgos. Claramente queremos hacer esto, pues ya si conseguimos los datos de una entidad como el OCT acá en Santiago, que nos permita hacer modelación ya con datos y ver si nuestros modelos de alguna forma sirven para disminuir los tiempos de viaje y mejorar el tráfico que hay en la ciudad, pues es hacia allá donde le estamos apuntando. Noten que acá en esta última fase, en la primera fase, lo que hicimos fue como jugar un poco con las topologías. Ahora, ¿qué pasa si en una ciudad ya real, que sería un poco más el caso de las simulaciones que teníamos en la parte final, pues jugamos con la topología de ese sistema? Es decir, ¿qué pasa si ahora podemos construir ciudades tipo Small World o Erdős Trenchi, que sería el caso aleatorio, o más bien considerar ciudades de mundo pequeño, sería que modificaría el tiempo de viaje o cómo se comportaría? Eso, eso no sé si tengan preguntas, pero pues muchas gracias a las personas que se pudieron conectar y pues estar en esta charla. Bueno, muchas gracias Pablo por la presentación. Yo la encontré muy bien. ¿Ah? Ah, al menos me quedó claro desde un punto de vista general. Y claro, ahora voy a dar el pase a las preguntas. Veo por ahí, parece que Eric levantó la mano, quiere hacer una pregunta. ¿Ah? Bueno, en realidad, primero Pablo, quería saludarte. ¿Cómo estás? Gusto de escucharte. Hola Eric, ¿cómo estás? Un placer siempre saludarte. Esa es la gentileza de los colombianos, ¿eh? Es la frase muy correcta. Oye, Pablo, primero con respecto al trabajo, después te voy a hacer una pregunta de otro tipo. Con respecto al trabajo, por decir solo un aspecto, me quedé con el caso particular de la simulación de agentes en la grilla, donde tienes la grilla y tienes intersecciones que son de grado 4, digamos, boca calle, por decirlo así, con semáforo. Entonces, si tú haces un modelo el más estúpido posible, estoy pensando en autómatas en una dimensión, me corrigen si me equivoco con el número de la regla, los colegas, pero está la regla de los vehículos, que es la 184, creo que es la 184, pero no importa, es aquella que si hay un hueco adelante, avanza, y si hay un vehículo adelante, espera, eso es todo. Entonces, primero, si tú tomas la grilla, suponte una cosa estúpida, no permito doblar, no permito cambiar de estrategia, pero tengo los semáforos, evidentemente todo se comporta como un conjunto de reglas 184
demorada por el tau del semáforo, la velocidad del semáforo, que es un top de tiempo, no lo sé. Pero ahora, si tomas esos autómatas locales y eliges una estrategia local sin medir globalmente la densidad que te queda de tráfico para llegar al punto y tomas solo la decisión local en el semáforo, cuando llegas a la intersección de o doblar si ves en el subsiguiente que está ocupado en el camino y si no doblar. No sé, es como muy crudo, pero es una decisión de estrategia local. No, sería interesante ver cómo varía aquello. En términos más generales, en un grafo cualquiera, tener una dinámica determinista y congelar ciertos nodos periódicamente que aporta, por ejemplo, en orden de converger a una cierta situación. Es como un problema general que me parece interesante, es decir, congelar vía semáforo, así, cierta dinámica, en ese momento no pasa nada en ese lugar, y seguir con el resto, y después reactivarla. ¿Ayuda a eso a un mejor funcionamiento, etcétera? Me parece que hay un problema bastante general más allá de la grilla. Esa es la pregunta como global, que es un poco un pensamiento en voz alta. La segunda es con respecto a ti. Tengo entendido que estás en la Chile en el postdoc. Yo llegué unos minutos atrasado. Pero ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás esperando? ¿Qué vas a hacer? Eso es curiosidad mía, pública, porque lo pregunto en público. Muchas gracias. ¿Eh? No, muchas gracias a ti, Eric. Primero, pues, manifestar el aprecio así muy grande que le tengo al profesor Goles y al profesor Rica. Pues a ellos debo gran parte de mi formación y lo que hago hoy en día es en muy gran parte gracias a ellos y pues a todas las personas que han influenciado mi formación. Con respecto a la regla, en lo que tú dijiste, creo que esa es la parte del trabajo y es que, claro, yo lo veo así, si uno tiene como aquí yo tengo la información global, entonces lo que yo estoy haciendo es, si yo perturbo localmente, ¿verdad? Yo, de hecho, eso es lo que está haciendo como que yo deserto y lo que hago es que me voy por la ruta menos congestionada, que ya sería como la información local con base en algo global. En ciertos regímenes, y de hecho los que ya tengo alta densidad, sí, va a mejorar, sí lo va a mejorar. Entonces, lo que eso a uno de alguna forma, uno lo piensa así, es, bueno, yo puedo tener una estrategia, pero yo puedo tener un parámetro muy bajo de deserción. Es decir, yo soy una persona que soy bastante impaciente y cada 2 segundos estoy desertando y me estoy yendo por otra ruta. Entonces uno lo que podría pensar es que ese caso particular sería una caminata aleatoria, uno lo puede pensar así, una caminata aleatoria, y en ciertos casos sí es interesante porque uno puede llegar, incluso con una dinámica de semáforos, más rápido que no considerar una estrategia. ¿Por qué? Pues porque yo lo que estoy considerando con esa estrategia de desertar localmente e irme por el camino más vacío es precisamente descongestionar el sistema, y al descongestionar el sistema pues estoy ganando mucho más que considerar toda la información global de irme de un sitio a otro por la ruta más corta ponderada por el tráfico. Entonces, sí, claro, la pregunta es súper válida. De hecho, es lo que nosotros llegamos como en el caso límite a preguntarnos y así considero, digamos, el sistema más sencillo. Yo creo que esa es la pregunta que nos tendríamos que responder todos, y es que muchas veces hacerle caso a Waze y seguir esa estrategia local en la cual yo deserto y me voy localmente por la ruta más vacía, va a funcionar y va ciertas configuraciones del sistema va a permitir llegar más rápido. Con respecto a lo otro, sí, yo estoy ahora en la búsqueda ahora ya se me acaba el postdoc en el proyecto Fondesit pues, que me estaba financiando hasta marzo. La idea es, por lo menos, mientras que consigo algo de trabajo, pues seguir trabajando con el profesor Valdivia, pero pues si en algún momento pues hay alguna plaza disponible, pues aplicar a esa plaza. Estoy básicamente terminando los papers que quedan ahí en el aire. No es lo mismo presentarse con 5 papers que presentarse con 10 papers o presentarse con 15, con 20.
por lo menos uno se da cuenta que en el Fondesit de iniciación uno le piden los mejores 10. Entonces eso al menos te está diciendo, tienes que tener al menos 10 papers publicados en los últimos, creo que son 5 años. Entonces, en eso estoy, pues ya están los trabajos terminados y muchos están referatos y otros que están a punto de partir. Entonces, estoy finiquitando eso. Entonces, en eso estoy. La idea mía es, por lo menos, en alguna parte, pues quedarme acá en Chile, pues ya por mi familia, por mi hijo y pues, por mi señora, y porque estoy muy contento acá en Chile. Pero si sale alguna, en esto, pues nosotros que somos investigadores, si hay una opción de trabajo en cualquier otro lado, pues es salir y emigrar y muy felices por tener la oportunidad de hacer ciencia. Gracias. Gracias, Pablo. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta. Oye, si nadie hace, yo hago otra. Ya, porfa. No me tengo ganas de hablar ahora. No, oye, Pablo, solo un comentario. Hace mucho tiempo, Stuart Kaufman, que tú ubicas, Claro. en Santa Fe tenía una empresa que aplicaba principios biológicos y sistemas complejos a problemas de optimización, de gestión, etcétera, que partió muy bien, pero duró como 4 años, después se desarmó. Pero me recuerdo un problema que trataron bonito. Se trataba de una de las líneas aéreas norteamericanas, en territorio norteamericano, que reparte paquetes. O Claro. sea, DHL, no sé, alguna, no me recuerdo cuál. Entonces, la pregunta era que tú quieres mandar un stock de paquetes o un envío de un punto en Estados Unidos A a B, de la ciudad A a la ciudad B. Para simplificar la cosa, olvidémonos si es por avión, si en una parte es por vehículo, lo que fuere, pero tiene que llegar. Y era un problema bien fregado en tiempo real de hacer, y lo que logró hacer Kaufman, que era muy bonito. ¿Aló? ¿Sí, está bien? ¿Me Sí, escuchan? sí, 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 ya. sí. Lo que pasa es que dejé compartir, es lo único. Ya. Lo que hizo Kaufman, te lo digo porque me acordé con tu problema, es que geográficamente se enviaba el paquete, si había la posibilidad de enviarlo directo a destino, en el lugar donde estaba, se enviaba. Si no se podía enviar a destino, inmediatamente se enviaba a un lugar el más cercano del destino. Cercano en ruta en algo, y funcionaba muy, muy bien. Que tiene un poco que ver con estas cosas que estás hablando aquí, ¿va? Era una muy bonita estrategia. Y habían estadísticas, en fin. Bueno, eso es todo. Yo ahí me callo, no hablo más. No, súper bien. Lo miraré, seguro lo miraré. Si, si no va de A a B, entonces si no se puede, se envía al Te vas sitio más. al destino geográficamente con algún criterio tal más cercano. Una cosa lo más local posible, pero tú tienes eso. Tienes el mapa de Estados Unidos, por decirlo así, de las ciudades. Decía, el más cercano es acá. Evidentemente se puede hacer más complejo, pero le funcionaba bastante bien, o por lo menos funcionaba mejor que las estrategias más deterministas que habían de direccionar o esperar en el aeropuerto hasta que llegara un avión que fuera más directo, etcétera, etcétera. En fin, bueno, eso es todo. Bueno, Ya, no, interesante. Seguramente en alguna discusión con el profesor Valdivia saldrá que necesitemos ideas, lluvia de ideas para hacer nuevas cosas. Seguramente podrá salir esta, la tomaremos en cuenta. Muchas gracias, Eric. Vale. Pablo, yo quisiera hacer una pregunta, Sí, si hay claro. alguien que quiera hacer, levante la mano, pero con respecto a ese TAU de deserción, ¿es constante para todos los vehículos o es particular para cada uno? O sea, cada uno tiene su propio tiempo de deserción. Sí, Marco, para esta primera aproximación, sí, Tau es constante para todos los vehículos. Ya, Obviamente, podríamos hacer qué pasa si se distribuye, no sé, con una normal o cosas así, pero este ya. primer caso, lo más trivial, diría todos igual. Y otra pregunta para entender un poco la simulación de agente, cuando tú la haces,
digamos, cuando tú partes con una cierta densidad de vehículos en tu simulación, cada vehículo ya tiene inicialmente quizás lo dijiste, pero no lo sé bien, un punto de partida y un punto final de llegada. Sí, así es, Marco. No, fue culpa mía. Qué pena, dentro de mi desorden fue eso y los No, no, verdes, no, sí. no. No, es para Pero entender porque más claramente, o que... sea, sí, yo tengo un punto, tengo un origen y destino y la idea es que este origen y destino estén, ojalá no pegados, sino si tengo una ciudad que uno podría definir un parámetro de diámetro de la ciudad, uno por lo menos esperaría que esté como del diámetro para arriba. O sea, por Claro, lo menos, como en la ciudad es periódica, pues uno espera que sea más o menos eso, que esté a más o menos una distancia del diámetro. Pues porque si uno perfecto. ya larga, estaría llegando más cerca por el otro lado. Ya. Ok, perfecto, Pablo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quede del público. Al menos por el chat hay una participante que creo que se desconectó, pero que quería conversar contigo, te quería hacer algunas preguntas sobre el doctorado. Seguramente te va a escribir. Lady creo que se llamaba. Y si no hay más Ya, preguntas, Pablo, ¿sí? yo tengo una Ya. pregunta. Perdón. Sí, bien. Que tu modelo me suena a que se puede aplicar también en estos como modelos de ruteo para drones, ¿o no? Ahora que, qué sé yo, empresas como Amazon o qué sé yo, quieren entregar paquetes usando drones. Yo no conozco mucho el tema, pero lo que entiendo yo es que los drones tienen una cierta ruta que tienen que seguir y que supongo que tiene ciertos parámetros asociados a, qué sé yo, a altitud, a no chocar con otros drones, a evitar ciertos obstáculos, pero también de repente hay ciertas interferencias, corrientes de aire, en el fondo fenómenos medios aleatorios, que hacen que los drones tengan que salir de la ruta planificada y probar una nueva. No sé si lo he mirado, digamos, porque a lo mejor puede servirte para buscar una nueva aplicación. No, claro, o sea, no lo hemos mirado. O sea, por ahí algún momento en alguna conversación sí salió que, bueno, ya el paquete de drones, digo, perdón, el transporte por drones que entregan paquetes sí sería alguna aplicación. No creíamos que fuera tan pronto, pues porque creo que la noticia salió hace como 2 semanas y que ya era No, una pero hace realidad. tiempo lo están probando, ¿eh? Ah, no, sí, pero aprobado, o sea, que sí ya es una realidad al día de hoy, es hace como Claro. 2 semanas más o menos. Eh, Mira, yo de pronto pasé esto por alto y es, no sé si cachaste un poco lo que nosotros estamos haciendo de este modelo del mean passage time o el tiempo medio de ir de un lado a otro. Ajá. Ese modelo, lo que nos parece interesante es que, claro, si tú ves, es un modelo que ya, es un problema que ya está resuelto, pero no considera, como lo mencioné, no solo la distribución de probabilidad, sino qué pasa si yo tengo al costo, por ejemplo, yo puedo tener dos variables sobre esa red. Es decir, yo tengo un costo de viaje de ir, por ejemplo, de A a B, que no necesariamente sea proporcional al tiempo de viaje. ¿Me explico? Ajá. Yo ir de A a B, que es una distancia corta, me salga mucho más costoso que ir por la ruta más corta, me salga mucho más costoso que seguir otra ruta más larga, no sé, por cuestiones de impuestos o la misma pandemia puede que se implique ir de un lado a otro. Y ese modelo podría funcionar muy bien en estas cuestiones de los drones, precisamente porque pues, el viaje en un dron no está tan limitado como en una ciudad. Pues en una ciudad pues yo tengo las calles y podría tener esta idea de que hay como todavía hay un recurso que es limitado. Y digo, en una ciudad el recurso es limitado, la calle está limitada, pero puede que ahora, bueno, en este first stage, ir de un lado a otro, lo que me puede implicar son variables como la que acabas de decir, el viento y esto, que en realidad no esté limitado por una cuestión de recursos, sino por una cuestión de costos asociados por detrás. Entonces yo creo que estos modelos Ujú. podrían ser mucho más importantes Y que entiendo que hay solamente... parámetros como que en el fondo no quieres tú elevarte demasiado. Entonces entonces los obstáculos en ciertos contextos los queréis pasar por el lado y si eso es muy costoso, entonces te eleváis más y lo pasáis por arriba. Hay ese tipo de problemáticas son las que tienen que resolver las rutas de drones. Son bien complicadas. Claro, y además uno, o sea, si yo lo veo desde lo que acaba de presentar, podría ser una combinación de las dos cosas, porque igual Claro. eh,
yo acá no estoy considerando que el dron vaya a ir aleatoriamente de un lado a otro, por más que tenga que bordear un camino, ¿verdad? Igual sigue como medio una estrategia de ir de un camino más corto de un lado a otro, sin embargo, pues hay que asumir unos costos, como lo dijiste bien, de ciertas distancias y cierto, no sé, el viento, condiciones atmosféricas, que puede ser un problema muy bonito, de pronto combinando estas dos lógicas, como de unos costos que no tienen que ser necesariamente asociados a una distancia, pensar también en un modelo de red, y puede ser una estrategia como híbrida entre medio aleatorio y medio biased, medio sesgado. Vale. Súper interesante tu trabajo, Pablo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Pedrito, muchas gracias. Fue bueno esa contribución, la vamos a tener muy en cuenta. Gracias. Quiero quedar callado. Hay otra aplicación que podrías tener en cuenta que tiene que ver con que en la topología, al menos en la grilla, lo puedes pensar, hay nodos que se inhabilitan. Es decir, hay caminos que se cortan. Dinámicamente, con una cierta probabilidad, hay caminos que se cortan. Eso no tiene nada de irreal. Puede ser una protesta en la calle, se cortó, como en tiempo real tomo decisiones incluyendo aquello. Por cierto, eso incluye que me cambian las velocidades de llegada, pero una cosa más simple que eso. También tiene que ver, por ejemplo, problemas que yo trabajé hace 30 años en Vendedor Viajero, en que en el ámbito forestal tienes que hacer un recorrido entre los puntos de acopio de la madera en el bosque, pero los caminos, de repente tienes que ir a un punto de acopio y ya no se puede porque hubo un incendio, está muy de moda, o hubo un barrial y se acabó. Entonces, ¿cómo dinámicamente puedes hacer la tarea local, con información relativamente local, reoptimizando tu ruta? También tiene que ver con lo que tú dijiste. Ya, perfecto. Seguro que sí. O sea, seguro que sí, que tiene muchas aplicaciones a tiempo, en situaciones muy, muy cotidianas. De hecho, eso es lo que necesitamos ahora. Si tuviéramos como los datos de situaciones de este modelo, que es incluso bastante general, ¿cómo lo podríamos aplicar a situaciones donde yo puedo tener datos y comparar, ¿no? Eso es lo que uno quisiera. Entonces, lo que nos hace falta es información de ahora de los datos. Como siempre en ciencias, nos hace falta bastante la parte de los datos. Ok. Bueno, agradecemos entonces a Pablo por su participación, gracias por haber aceptado y ojalá que sigamos teniendo buenas noticias de ti, Pablo. Muchas gracias. Chao. Un placer siempre. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. Pablo. Gracias, Pablo. Chao a todos, Buenas. colegas. Chao. Saludos a todos, Chao. que estén bien. Chao, chao.